Ok, muy buenas noches, tengan todos. Sean ustedes bienvenidos a esta clase especial de la materia de Yacimientos 2. Como les comenté cuando estuvimos en clase, eh, para dar esta parte de la materia, me gustaría que ustedes aprendan a manejar un poco el Excel y poder montar lo que es el análisis y los cálculos relacionados a una prueba de presión, sea por declinación o sea por restauración, mediante el, el sistema, el programa Excel. Nosotros en la última clase, nosotros estuvimos viendo lo que eran algunos principios básicos sobre lo que es el análisis de las pruebas trascientes. Hablábamos de que las pruebas trascientes son pruebas que se llevan a cabo en un tiempo. Ese tiempo está diseñado bajo los parámetros y las consideraciones del ingeniero que está a cargo de diseñar cuánto tiempo tardaría entonces la prueba que yo quiero realizar a nivel del pozo que yo quiero estudiar, que yo quiero analizar. Dentro de lo que son los diferentes datos que nos puede dar la ingeniería de yacimientos, específicamente en lo que es el análisis de las pruebas de presión. Entre esos análisis nosotros tenemos lo que son la forma y la manera de determinar lo que son ciertos valores o ciertas circunstancias o condiciones las cuales gobiernan en un momento determinado nuestro yacimiento y nuestro sistema de producción. Establece de yacimiento y esa área de drenaje de donde obviamente drena nuestro pozo. Dentro de esos factores claves que podemos determinar a partir de una prueba de presión, podemos ver lo que es la permeabilidad, podemos calcular lo que es el caudal, podemos calcular lo que es el factor de daño, si existe un factor de daño y cuánto es el daño de formación. Podemos también determinar lo que es la eficiencia de flujo y en base a esos datos nosotros podemos determinar si nuestro pozo se encuentra dañado, qué daño puede tener el pozo y también podemos conocer, si no tenemos conocimiento sobre el historial de producción, el historial de trabajos menores y mayores relacionados al pozo, nosotros por un análisis de presión podemos determinar cuánto es el daño, cuál es el daño de formación y si alguna vez en la historia del pozo ese pozo fue sometido a cualquier trabajo de estimulación. Espero con el favor de Dios que el semestre que viene puedan aperturar la materia de estimulación de pozo. Y bueno, espero dictárselas yo para que podamos ver lo que es el mundo de la estimulación de pozo. Ciertos puntos nosotros tocamos en esta materia cuando ustedes lograron exponer de los diferentes daños de formación y las formas y maneras de cómo disminuir esos daños. Esos ciertos puntos nosotros lo vimos, quizás cuando si aperturan la materia, lo podemos ver en más profundidad. Pero bueno, en el caso de esta materia nosotros vamos a estudiar, nosotros vamos a ver, en el caso de este tema, si el pozo tiene daño y cuánto es el daño. ¿Ok? Y si el pozo fue sometido a algún tipo de estimulación. Aunado a eso, nos vamos a apoyar con lo que es el análisis de la gráfica Semilog. La gráfica Semilog se utiliza para lo que es el análisis gráfico, obviamente, porque nosotros nos vamos a apoyar de un análisis matemático y de un análisis gráfico para poder determinar entonces lo que si el pozo fue sometido o no a una estimulación. Esa va a ser la respuesta final que nosotros vamos a responder. Si el pozo fue sometido o no
a un proceso de estimulación. En base a los ejercicios que ustedes pudieron ver en la última clase, yo les di solamente las láminas, no explicamos el ejercicio como tal. El ejercicio número 1 es el que vamos a explicar actualmente. Dice así, la tabla número 1, la presentación se encuentra en la tabla. Vamos a ver si yo me la puedo traer para acá. Vamos a copiar. Vamos a dar. Pegar aquí. Ok, aquí está. Ya ustedes la están viendo ahí. El ejercicio dice entonces, en la tabla número 1, muestra los datos de una prueba de declinación de presión de un pozo de petróleo. Antes de la prueba de presión era de 4000 LPC. La prueba se llevó a cabo a una tasa estabilizada de 200 barriles netos por día y los datos de yacimiento y fluido son los siguientes. Nos da lo que es el radio de drenaje del pozo, nos da la viscosidad, la porosidad, el espesor, nos da el factor volumétrico del petróleo, nos da la compresibilidad total, nos da la presión inicial. Miren que el mismo ejercicio nos indica que antes de la prueba era de 4000 LPC. El ejercicio mismo nos da la presión inicial. No la vamos a tomar como esta, asumiendo que esta va a ser nuestra presión inicial. No, porque el ejercicio, ellos antes de comenzar la prueba, ellos tomaron una presión. Si en el caso yo no les doy la presión, entonces ustedes podrían tomar esta presión, la primera presión, en el tiempo que se tomó, la podrían tomar como presión inicial. Pero si en el ejercicio a ustedes se les da en lo que es la redacción del problema, ustedes dejan lo que es la presión inicial que dé el ejercicio. ¿Okay? Dice que la prueba se llevó a cabo a una tasa estabilizada de 200 barriles netos por día. Ese es el factor promedio de lo que es la producción de ese pozo. Recuerden que nosotros hablábamos de lo que era la estabilidad de producción del pozo. ¿Ok? Durante toda la materia nosotros estuvimos hablando de qué es lo que se dice cuando hablamos de una producción o una tasa estabilizada. ¿Ok? Nos da la permeabilidad, que es 15,6067 milidarcy. Miren lo que son las unidades del ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo se debe de comportar el ejercicio o las unidades a las cuales debe de estar expresada nuestro ejercicio? ¿Ok? Nos pide calcular lo que es el factor de daño y la eficiencia de flujo. Pero ahora bien, para nosotros poder calcular lo que es el factor de daño y la eficiencia de flujo, vamos a recordar un poco lo que son las diferentes fórmulas que nosotros debemos de utilizar para calcular lo que es factor de daño y lo que es la eficiencia de flujo. Miren que para calcular el factor de daño de formación, nosotros debemos de utilizar esta fórmula que está acá, donde él relaciona lo que es la presión inicial y la presión a una hora. Miren que nosotros tenemos esa presión a una hora reflejada acá entre el valor de la pendiente de la recta del gráfico que nosotros debemos de construir, menos el logaritmo de la permeabilidad entre la porosidad por la viscosidad, por la compresión total, por el radio del pozo, esto es radio del pozo al cuadrado, más 3,23. Ahora bien, para nosotros poder calcular el daño de formación, nosotros debemos de calcular lo que es el valor de la pendiente. Hay dos formas de calcular el valor de la pendiente. Yo les voy a dar esta forma, que es el cálculo
que nosotros fuimos desglosando de las diferentes fórmulas que utilizamos en la última clase, donde nosotros decíamos que el valor de la pendiente, recuerden que vamos a copiar, es esta que está acá. Vamos a borrar esto y dejamos esto. El valor de la pendiente, despejando de esta o desglosando lo que son estas fórmulas que están acá. A ver si se recuerda. ¿Qué pasó aquí? Okay, ya va. Ahora sí. A partir de esta fórmula, nosotros podíamos asociar lo que es el comportamiento de las rectas del análisis de la prueba de presión, partiendo de el análisis del comportamiento de la ecuación de la recta. Recuerden que la ecuación de la recta es y igual a m por x por b. M es la pendiente. ¿Cuán inclinada es la recta que nosotros podríamos graficar desde este punto? Y B es el punto de intersección en que la recta puede cortar el eje de las Y. Por lo tanto, B puede ser un número cualquiera, puede ser un número a lo largo de todo el eje de las Y. Es un número en el cual, vuelvo a repetir, la recta va a cortar o a tocar el eje de las Y. En base a esto, nosotros podemos distinguir cada elemento de la ecuación de la recta en esta ecuación que está acá. Miren que X es una función. Es una función de X. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos que es el logaritmo del tiempo de producción más el delta T entre delta T, eso para mí va a representar la función. Ahora, esta función de X está multiplicada por la pendiente. Por lo tanto, todo este valor, incluyendo el signo, me va a representar a mí lo que es el valor de la pendiente. Y obviamente, P sub I va a ser ese punto B o presión inicial o esa presión por medio que nosotros vamos a determinar. Ahora bien, ya identificando lo que es el valor de M, nosotros lo podemos sacar de esta fórmula y podemos decir que M va a ser igual a menos 162.6 por el caudal, por la viscosidad, por el factor volumétrico, entre la permeabilidad por H, que H viene a ser lo que nosotros conocemos como el espesor de la roca. Y recuerden que la multiplicación de K por H es lo que representa para nosotros, los ingenieros en petróleo o los ingenieros de yacimiento, la capacidad de flujo del yacimiento. Es la capacidad que tiene el yacimiento de poder aportar fluido. Ahora, conociendo cuál es el valor de la pendiente, ahora nosotros podemos calcular este valor de la pendiente. Ahora, este delta P entre 1 es la variación o la diferencia de presiones en cada ciclo. Nosotros podemos ver que desde el punto 10 hasta el punto 100, allí para nosotros representa un ciclo. Por lo tanto, yo restando la presión que está justamente en el punto 10 con el punto 100, yo resto y eso para mí me va a dar una pendiente. Pero a mí me gusta que ustedes puedan ejercer sus cualidades matemáticas. Por lo tanto, ustedes van a calcular el valor de la pendiente aplicando la ecuación para este tipo de ejercicio. ¿Ok? Para el ejercicio que yo les estoy explicando acá, que
si nosotros vemos el comportamiento de presión, miren que es desde acá hasta acá. ¿Ok? En este caso, nosotros estamos presentes en una prueba de declinación. Miren que ella comienza, la presión inicial fueron 4000 PSI o LPC, y la prueba duró y llegó hasta que ella declinó a 3744 LPC. Es decir, que para el ejercicio de declinación de presión, ustedes me van a usar esta fórmula que está acá. M va a ser igual a menos 162.6 por el caudal, por la viscosidad, por el factor volumétrico entre la capacidad del yacimiento. Esa es la fórmula que ustedes van a utilizar. Ahora, ya identificando lo que es la pendiente, ¿ok? Nosotros podemos calcular el valor de esa pendiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aplicando esta fórmula que está acá. 162.6, miren que es 162.6 por, abro paréntesis y abro paréntesis, multiplico el caudal por la viscosidad por el factor volumétrico del petróleo. Cierro paréntesis. Esto acá me indica que el primero me va a multiplicar estos tres valores, estas tres variables, entre, abro paréntesis nuevamente, y multiplico la capacidad de flujo del yacimiento, que es K por H, la permeabilidad por el espesor. Tengo la permeabilidad acá y el espesor acá. Y cierro paréntesis. Y vuelvo a cerrar paréntesis porque yo le estoy indicando que tú me vas a multiplicar estos dos valores, me vas a multiplicar estos tres, y luego tú me vas a dividir este valor que te dé acá con este valor que te dé acá. Luego ese resultado lo vas a multiplicar por menos 162.6. Y allí entonces les da el valor de lo que es la pendiente. ¿Cuánto me vale a mí la pendiente de esa recta? Ahora, como ya nosotros conocemos e identificamos cuánto vale la pendiente de la recta, ahora sí nosotros podemos calcular el valor del daño de formación. ¿Cuánto es mi daño? Recuerden que el daño de formación es adimensional. Él no tiene dimensión. ¿Ok? Aplicando la fórmula, yo voy a aplicar esta fórmula que está acá. Ahora, yo comienzo a trabajar con mi ecuación y en Excel. Voy. El daño de formación va a ser igual a 1.151 o 15 por, abro paréntesis, porque es este corchete que está acá. ¿Ok? Vuelvo a abrir paréntesis y le digo, me vas a restar la presión inicial menos la presión a una hora. Profe, ¿cuál es esa presión a una hora? Miren que yo tengo mi presión a una hora acá, que es esta que está acá, a una hora. ¿Ok? Ahora, yo cierro ese paréntesis, le coloco el signo de división y abro nuevamente el paréntesis. Entre el valor de la pendiente, que el valor de la pendiente ya yo lo acabo de calcular, menos el logaritmo de base 10. Ustedes pueden colocar esto en la fórmula. Miren cómo es la fórmula. Log 10, abren paréntesis y van a colocar el número al cual ustedes le van a sacar el logaritmo. Y miren que, si ustedes pueden distinguir acá en el Excel, él va a sacar el logaritmo en este paréntesis verde que está acá, que se cierra justamente acá. Él va a sacar el logaritmo de todo lo que está dentro de ese paréntesis. Ahora yo abro otro paréntesis acá que va a ser la permeabilidad, porque la ecuación me dice que es el logaritmo de la permeabilidad entre, abro paréntesis,
miren que esta porosidad está expresada en porcentaje y a mí no me sirve esa porosidad en porcentaje. Yo debo de llevar esa porosidad a decimales. Si yo divido esa porosidad, que son 10 entre 100, me da 0,1. Ese sería el valor de mi porosidad por la viscosidad del petróleo por 2 por 10 elevado a la menos 5. Miren la forma en cómo ustedes van a colocar el valor de la compresibilidad total. ¿Ok? Por el radio del pozo elevado al cuadrado, que sería el final de la fórmula, más 3,23. Allí entonces yo estaría calculando lo que es el factor de daño de formación. Vamos a resumir esto y vamos a colocarlo con 3 decimales. Ahora, me está pidiendo calcular el ejercicio del daño de formación. Ya aquí, ya yo tengo casi que 10 puntos, más o menos. ¿Ok? Ya calculé el daño de formación y miren que no duré ni 5 minutos para calcularlo. Súper sencillo. Ahora, me está pidiendo determinar la eficiencia de flujo. Porque recuerden que para poder nosotros analizar, diagnosticar y poder saber si un pozo fue sometido a estimulación, si el pozo con cualquier daño de formación, nosotros debemos de calcular lo que es el daño de formación y lo que es la eficiencia de flujo. Porque cotejando los valores de daño de formación con los valores de eficiencia de flujo, allí nosotros podemos entonces analizar si el pozo está o estuvo en un proceso de estimulación o no. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder calcular la eficiencia de flujo, vamos a traernos para acá esta fórmula. Gráficamente, ¿ok? La eficiencia de flujo va a ser igual a una relación matemática que existe entre el índice de productividad real, es decir, que este índice de productividad real es el índice de productividad asumiendo que existe un daño de formación a nivel del pozo y un índice de productividad teórico, el cual relaciona, perdón, el real es el índice de productividad asumiendo que no existe daño de formación y el teórico es el índice de productividad asumiendo que existe algún tipo de daño de formación. ¿Ok? Ahora bien, realizando las operaciones matemáticas, más ni menos, la eficiencia de flujo va a ser igual a la presión promedio menos la presión de fondo fluyente menos el diferencial de presión en la zona del daño entre la presión promedio menos la presión de fondo fluyente. Ahora bien, profesor, ¿y cómo nosotros podemos calcular lo que es esa variación o ese delta P en la zona de daño? Nosotros la podemos calcular por medio de esta formulita que está acá.
que sería 0,87 por el valor absoluto de la pendiente por el daño de formación. Ya nosotros conocemos lo que es un valor absoluto, entonces nosotros podemos tomar este valor y calcular de una vez la presión o el diferencial de presión que me genera a mí el daño de formación. Ahora nosotros vamos a nuestra fórmula y decimos que el daño o el diferencial de presión que me causa o que me genera a mí el daño de formación yo lo voy a multiplicar. Y yo digo, ok, eso va a ser igual a 0,869 por 112, que es el valor de mi pendiente, por el daño de formación calculado. Y miren que el daño de formación que nosotros calculamos nos dio un daño de formación negativo. Entonces, este sería el diferencial de presión que me está generando a mí el daño de formación o el diferencial de presión que existe en la zona de daño. Ahora, una vez calculada el diferencial de presión en esa zona de daño, entonces yo puedo calcular lo que es la eficiencia de flujo. Ahora bien, ¿a qué es igual la eficiencia de flujo? La eficiencia de flujo va a ser igual a la presión promedio o la presión estática del yacimiento, esa presión inicial que tenía el yacimiento cuando estuvo cerrado herméticamente y luego ustedes lo colocaron a producir, porque si nosotros vemos la prueba este valor de presión generado de una prueba de restauración, esa fue la presión promedio estática del yacimiento en el momento en que se va a abrir el pozo. Ahora, menos la presión de fondo fluyente. Pero ¿quién es la presión de fondo fluyente? Ahora nos vamos a el caso de la prueba de declinación. Recuerden que en una prueba de restauración ustedes determinan presión estática, porque ustedes restauran la presión hasta llegar al pico de esa presión promedio. En cambio, en la prueba de presión de declinación, ustedes tienen el pozo fluyendo a una producción estable. Entonces, cuando se estabilizan las condiciones de producción, allí ustedes leen la presión de fondo fluyente, que sería entonces esta última toma de presión que se realizó a nivel de nuestra prueba de presión, que sería a las 100 horas se tomó la última prueba de presión. Esa sería para nosotros la presión de fondo fluyente. Ahora, menos el diferencial de presión en el daño de formación, que sería este valor que nosotros calculamos acá. Todo dividido entre la presión promedio estática del yacimiento menos la presión de fondo fluyente. Ya nosotros sabemos quién es para nosotros esa presión promedio de yacimiento y ya sabemos quién es para nosotros la presión de fondo fluyente. Y eso nos da una eficiencia de flujo de 3,39. ¿Ok? Ahora, antes de pasar al análisis, vamos a construir la gráfica. La gráfica, en este caso, nosotros vamos a tomar el análisis con un gráfico semilog. ¿Cuál es la diferencia de este gráfico semilog a un gráfico cartesiano normal? Ustedes trabajaron mucho con esos gráficos cartesianos cuando veían por allá, por ejemplo, geometría, en álgebra, en física, cuando veían vectores. Ustedes realizaban el típico plano cartesiano, X con Y, y cuando vieron funciones por allá por matemática 1, matemática 3, matemática 2, incluso en la 4, que se ven todas funciones, ustedes trazaban una curva, una recta de Y, una recta en X, y ahí comenzaban a darles valores a Y, calculaban, darles valores X, perdón, calculaban los valores de Y,
comenzaban a trazar puntos y graficaban la curva o la recta o la hipérbole, la circunferencia, la elipse, todas las figuras que se pueden graficar en un plano cartesiano. ¿Ok? Ahora, en el caso de un gráfico semilog, la palabra semilog ya lo indica. Es un gráfico que el orden de uno de los ejes va a estar en función del logaritmo base 10 y el otro eje va a estar en orden unas paralelas normales, de las que conocemos nosotros, sencillitas y facilitas. Este sería el caso del análisis que nosotros vamos a hacer. A nivel del eje de las X, el eje de las X o de las abscisas X van a estar ordenadas de forma logarítmicas y el eje de la Y van a estar ordenadas de forma ordinaria. Esas que nosotros sabemos ordenarlas sencillito, facilito. Cada uno de las rayas me va a valer un punto y ahí trazábamos la recta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trazar? ¿Cómo nosotros podemos graficar un gráfico de este tipo? Bueno, vamos a borrar esta tabla que está acá. Ok, vamos antes de borrar. Yo les di en el ejercicio esta tabla completa. Y miren que esa tabla completa no está dentro de estos rangos. ¿Qué me interesa a mí? Tomar el valor inicial de la prueba y el valor final. De resto, yo puedo tomar valores, ¿ok? Relacionados a cada uno de los valores a lo largo de toda la prueba. ¿Okay? Mientras más valores yo tome de la prueba desde la inicial hasta la final, mientras más valores yo pueda tomar, más puntos yo voy a tener en mi gráfica. ¿Ok? Entonces, acá yo no los tomé todos. Miren que el 1.5 yo no lo tengo reflejado acá. El 0.3 tampoco lo tengo reflejado acá. Pero son datos que están dentro de todos estos parámetros. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esta tablita porque ya nosotros montamos esta tablita acá. Es recomendable que ustedes trabajen de esta misma manera de como yo estoy trabajando. Monten una tablita, ustedes colocan BHP, tiempo de cierre, presión, vamos a colocar acá presión, presión, presión no, es presión, tiempo de cierre, ¿ok? O tiempo de toma, mejor dicho, tiempo de toma, ¿ok? El tiempo en que tomó la prueba. Lo tenemos así, la presión y el tiempo en que tomó esa presión, ¿ok? Ahora, nosotros acá vamos a borrar esto y ya tenemos montada nuestra tablita. Le vamos a dar acá a insertar dispersión y escogemos este que está acá. Nos va a reportar un cuadro así blanco. Nosotros le vamos a dar acá en seleccionar datos. Le vamos a dar agregar. Le vamos a decir en el eje de las X, yo quiero todo el tiempo. Recuerden por qué es un delta T en un gráfico de presión. Ahora, en el eje de las Y, yo le voy a colocar acá todos mis valores de presión. Yo le digo aceptar, aceptar. Me voy a parar acá en el eje de las X, le voy a dar clic derecho y le voy a dar formato de eje. Luego que él me dé el formato del eje, le voy a dar valores en orden inverso y le voy a dar escala logarítmica. Acá donde dice etiquetas del eje, le voy a decir bajo y le voy a dar cerrar. Ajá, junto al eje. Es la cosa.
para que él lleve Ajá, ¿por qué no te movéis? Ok, acá no se quiere mover porque el Excel se pone así. Ok. Y es este completo. Da el formato a este. Hay veces que a mí también me juega sucio. Ok. Ahora bien, el eje de las Y debería de moverse para acá, pero no quiere. Así que de esa forma, entonces nosotros deberíamos de lo que es graficar, el comportamiento de nuestra prueba de presión a lo largo de nuestro tiempo o del tiempo en que duró la prueba de presión. En este caso es una prueba de declinación. Ahora bien, vamos a reunir lo que son, vamos a borrar este, que quedó feo, no me gustó. Y nos quedamos con este que es el mismo procedimiento. Pero no sé si es que como hay dos, no quiere moverse, no quiere hacer caso, pero bueno, es el mismo procedimiento así como lo hicimos ahorita, tal cual. Ahora, gráficamente, nosotros viendo lo que es la gráfica y el comportamiento de esta curva, nosotros podemos analizar de que el pozo fue sometido a un proceso de estimulación. Profesor, ¿y por qué? Ok, por acá, insertar
Vamos a ver si me sale acá. Miren que si nosotros trazamos una curva de tendencia, la prueba de presión sigue esta tendencia en toda esta recta. Aproximadamente en este punto, el comportamiento de la curva puede tomar dos condiciones. Ahora bien, ¿cuáles son las dos condiciones? Vamos a ver si me da esta curva la explicación que yo les quiero dar. Ahora bien, miren que en este punto la curva me traza hacia acá arriba, hace algo como este comportamiento acá. ¿Lo ven? Ahora, en este punto, otro de los comportamientos que sería es de esta forma. Serían aproximadamente estos dos comportamientos. Miren que en el primer comportamiento sigue el patrón del comportamiento azul, nuestra curva roja. No sigue el comportamiento de esta curva. Vamos a colocarle otro colorcito para que no se me confunda. Vamos a colocarlo amarillo. Ok. Sí se puede ver. Vamos a ver acá. Creo que es muy chillón. Vamos a cambiarle el color, formato. Vamos a colocar morada. Y vamos a hacer mejor esta curva que está acá arriba. Insertar esto. Veamos acá. Okay. Desde este punto, ella podría ser o tener este comportamiento hacia arriba. Ok, aproximadamente desde este punto que está acá, nosotros podemos ver que la gráfica tiende a ir hacia arriba, no tiende a tener esta curva. Cuando la curva tiende a ir hacia arriba, nosotros vamos a tener un comportamiento. En este punto, nosotros vamos a tener un comportamiento de daño de formación donde S va a ser menor que 0 en esta curva que está acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en esta condición que está acá? Va a pasar lo inverso. Ahora, si la curva va hacia abajo, nosotros vamos a tener un factor de daño mayor a 0. Ahora, como la curva da hacia arriba, me da un valor de S negativo menor que 0. ¿Ok? Por allí vamos bien. Ahora, vamos a utilizar unas condiciones que nosotros vimos hace como unos semestres, unos cortes atrás, perdón. Vamos a ver acá, pegamos acá. Ahora, si nosotros tenemos un factor de daño 0, indica que la permeabilidad ha sido inalterada cerca del pozo. Si nosotros tenemos un skin o un factor de daño positivo, indica una condición de permeabilidad reducida cerca al pozo. Si nosotros tenemos un skin negativo, indica una condición de permeabilidad aumentada cerca al pozo. Ahora bien, ¿cuánto nos dio a nosotros el valor de S? Si nosotros tenemos el valor de S, que es igual, vamos a dar igual a esto que está acá,
Y vemos que esta condición cumple que S es menor que 0. Por lo tanto, como el factor de daño es negativo, existe un aumento de permeabilidad. ¿Y qué me va a generar ese aumento de permeabilidad? Una estimulación. ¿Qué tipo de estimulación? Nosotros no lo sabemos. Lo que sabemos y estamos completamente seguros que por medio de la gráfica, nuestro factor de daño es negativo y el cálculo también nos dio negativo. Por lo tanto, existe una estimulación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confirmar también este valor? Recuerden que todo se va a conectar. Ahora, existe otra condición. Y es esta que yo les estoy mostrando acá. Si la eficiencia de flujo es mayor que 1, se tiene un diferencial de presión en el daño menor que 0. Vamos a ver. Tengo una eficiencia de flujo mayor que 1. Tengo una eficiencia de flujo mayor de 1 y tengo un diferencial de presión, ¿ok? Menor que 0. Miren que el diferencial de presión me dio negativo. ¿Y qué me dice esta condición? Cuando yo tengo una eficiencia de flujo mayor que 1 y un diferencial de presión menor que 0. Eso me dice o implica un factor de daño negativo, lo cual se me traduce a mí a un pozo estimulado. Es decir, que tanto por el cálculo de daño de formación, tanto por la relación que existe entre la eficiencia de flujo y el diferencial de presión en la zona del daño y el comportamiento de mi gráfica, los tres métodos o las tres formas me indican a mí que existe un aumento de presión y que el pozo se encuentra estimulado. ¿Ok? ¿Qué es lo importante en estos tipos de ejercicios? El análisis que ustedes puedan dar con respecto a el comportamiento del ejercicio, a los valores que ustedes obtuvieron. Miren que, por ejemplo, en palabras más, palabras menos, la gráfica muestra una estimulación, según podemos evidenciar en el comportamiento de la curva en la escala Semilov. Esta interpretación fue confirmada en los resultados obtenidos del análisis cuantitativo o matemático de la prueba, en donde el factor Skin arrojó un valor negativo, evidenciando una estimulación. Esto pudo ser a consideración de un fracturamiento hidráulico, una acidificación o el lavado de la cara de la arena. Claro está que se debe de revisar el sumario del pozo en busca de esa información. Además, el valor de la eficiencia de flujo arrojó un valor mayor a 1, lo que es un indicio claro de estimulación de pozo. Así entonces ha culminado la transmisión del día de hoy. Espero que sea entendible esta clase. Es lo más sencilla posible. Miren que nos ahorramos mucho tiempo a la hora de hacerlo a mano y buscando la forma de ayudarlos a ustedes, creo y considero que esta es la mejor forma de ayudarlos. Montando todo esto en Excel, miren que cuando ya ustedes montan la fórmula, ustedes lo único, cuando ya ustedes me hagan esto, ustedes lo único que tienen que darle enter y listo. Y les da el cálculo. Lo que sí les pido es que deben de tener cuidado con lo que son los cálculos y la introducción, el efecto de introducir los paréntesis. Porque un paréntesis mal ubicado o una falta de paréntesis les puede alterar lo que es el cálculo. Así que bueno, esto es lo que va para el primer examen, que lo tienen el día miércoles, si no me equivoco, de 5 de la tarde a 7 de la noche.
El examen es individual, así que les deseo el mayor de los éxitos. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy completamente a la orden. Que tengan feliz noche.